Bien, hasta la clase pasada veníamos hablando acerca de los orígenes de la edad moderna y lo que está trayendo consigo esta edad moderna para Europa, ¿no? Prácticamente el centro del cual estamos hablando, ¿no? En base a los acontecimientos que estaban pasando en torno a las acciones de la Iglesia. En el cierre de los orígenes de la Edad Moderna, habíamos hablado acerca de la Reforma Protestante, ¿no? A grandes rasgos. En el desarrollo y en el análisis es necesario hablar de la acción que va a realizar la Iglesia. Entonces, la Iglesia va a responder a los protestantes con una acción que para la Iglesia es concebida como la reforma cristiana, o sea, su reforma. Pero en la historia universal la vamos a conocer como la contrarreforma religiosa. Por lo tanto, vamos a tener un primer tema, que es la reforma, que engloba todas las acciones de los reformistas, de los cuales vamos a ver el día de hoy, como Enrique VIII, Juan Calvino, Martín Lutero, que son los líderes de las reformas protestantes contra la Iglesia Católica y la acción de la Iglesia. Volvemos a repetir. La acción que van a realizar los reformistas protestantes, los que van a exigir que la Iglesia realice una reforma, ¿no? Van a ser Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII. A ello se le va a llamar la reforma, a ese hecho histórico importante en la historia universal, no propia para alumnos de tercer año secundario. Ahora, así como ellos exigen que se dé una reforma, un cambio rotundo en los usos y costumbres de la Iglesia, ¿no? Ante la venta de las indulgencias que la Iglesia cometía, la Iglesia va a encontrar un declive, una caída, un cisma va a pasar. Y esto va a originar una serie de enfrentamientos y problemas. Pero la Iglesia va a responder. Claro, la Iglesia se va a dar cuenta, el papado se va a dar cuenta que hay una serie de situaciones que no están acordes dentro del marco de su función como Iglesia, ¿no? Como embajadora de la fe, como pues mantener la palabra de Dios, como se dice, viva en este caso. Entonces, la Iglesia va a responder a estos protestantes. Y una forma de responder a estos protestantes o de exigir o de exponer su reclamo ante la acción de estos protestantes va a ser que la Iglesia realice una reforma religiosa. La Iglesia, lo ven, va a ser su acción. Entonces la Iglesia va a hacer su propia reforma. Pero para la historia universal se va a entender como la contrarreforma religiosa. La contra ante la reforma que habían planteado Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII. La clase anterior vimos a grandes rasgos, pero para ir entendiendo cómo se desarrolla o cómo se da todo este desenlace y esta situación que lleva una serie de un buen tiempo, pero que también lleva a la Iglesia a revivir situaciones o acciones como la Inquisición. Usted sabe, ¿no? Usted ha escuchado hablar acerca de la Santa Inquisición y de cada uno de sus castigos que ellos realizaban, ¿no? Y no eran castigos, pues, por así decirlo, no, haz tantos ejercicios, o como aquellos tiempos donde te caía un correazo, ¿no? Para nada. Cada uno de estos hechos tenía un castigo en especial, ¿no? Y era un poquito, como se dice en la Inquisición, un poquito, por así decirlo, un poquito cruel, ¿no? En el sentido de sus acciones. Entonces la Iglesia va a revivir antiguas costumbres para aplicar esta reforma en cada uno de sus estamentos. En parte fue bueno porque dio la reforma fue buena, o sea, Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII, fue buena su protesta porque la Iglesia entró en un análisis profundo de cada uno de sus accionarios, de cada uno de sus estamentos, cómo estaban llevando su formación. Y en parte fue bueno porque a raíz de eso van a surgir misiones para formar a los nuevos, como se dice, miembros de la Iglesia Católica. Entonces, por lo tanto, vamos a entender el día de hoy
¿En qué, en qué consistió la reforma? ¿No? Y les decía a ustedes que hasta hace un momento era necesario primero entender esos dos conceptos, ¿no? Para no confundirnos, porque de repente en el examen puede venir, ¿no? ¿Cómo, cómo entiende la Iglesia Católica, ¿no? O cómo muestra la Iglesia Católica, o cómo explica la Iglesia Católica, ¿no? La contrarreforma. Y ustedes dicen, bueno, la Iglesia Católica lo explica como esa reforma religiosa, ¿no? En sus estamentos. Ah, muy bien, profesor. Entonces la Iglesia Católica lo entiende a la contrarreforma de la historia universal como su propia reforma. Dos términos muy diferentes, pero que está plasmado como tal para que ustedes entiendan. ¿Qué fue la reforma? Y nos dice el concepto grave, ¿no? Una gran revolución religiosa que rompe la unidad cristiana, que hasta el momento se estaba dando. Recuerden ustedes, en la Edad Media la Iglesia tenía gran relevancia y tenía su lugar ganado en la pirámide social, imagínense. E inclusive el clero tuvo el atrevimiento de dividir, ¿no? El alto clero y el bajo clero, imagínense. Entonces, todas estas cosas a lo que se va a sumar la Iglesia Católica, sus costumbres, va a pasar por una serie de críticas. Lógico, va a haber personas que lo van a criticar, ¿no? Uno de ellos va a ser Martín Lutero, ¿no? Y esto pues va a generar toda una controversia en las críticas que van a realizar acerca de los usos y costumbres de la Iglesia, y sobre todo la venta de las indulgencias, y el por qué empezar a recaudar dinero en la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, estamos viendo toda una serie de hechos que se vinculan a cada una de las protestas, tanto de Martín Lutero como Juan Calvino y Benedicto VIII, ¿no? Ahora, por otro lado, vamos a tener este periodo también de críticas y lo que la Iglesia va a realizar. Entonces, cómo se veía la Iglesia para entender por qué Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII empiezan a realizar su reforma protestante? Bueno, vamos a analizarla. Dice, la Iglesia antes de la reforma, ¿no? Ojo, desde finales de la Edad Media, ¿qué causaba malestar? ¿Cuál era la molestia, la situación de la Iglesia? ¿Cuál era? Por un lado, como les decía, la Iglesia tenía sus propios niveles, por lo tanto había jerarquías. Y en esas jerarquías, los que estaban pues en el alto clero disfrutaban pues de un lujo y riquezas exagerados, ¿no? Yo imagino que para la época, el tiempo, pues era ciertamente incómodo. El segundo punto era que lo que se había analizado y se había evidenciado que el clero tenía una escasa formación y eso pues motivaba a cierta relajación y de las costumbres de la iglesia. Había costumbres que se estaban dejando de lado más por obtener el dinero. Entonces la iglesia está pasando por una situación terrible, imagínense, a finales de la Edad Media. Y otro punto importante era que los cargos eclesiásticos se compraban, y eso no estaba bien visto, ¿no? La acción que remata, que está en la última parte, que remata esta situación va a ser la venta de las indulgencias, la venta del perdón, la compra del perdón, ¿no? De los pecados. Imagínense que quien pues da, hoy en día lo sabemos, que el perdón es Dios, ¿no? Y que uno debe aprender a perdonar de corazón, ¿no? Pero la iglesia empezó a vender estos pecados, este perdón, y empezó a lucrar con estas acciones. Por lo tanto, la iglesia pensó, ¿eh? En aquel entonces el Papa León X pensó de que la iglesia no iba a estar sujeto a crítica, a evaluación, a cuestionamiento, que lo último que tenía la palabra en todo era la iglesia. Y Dios, está muy bien. Y pensó, y aún así como pensó, empezó a realizar la venta de las indulgencias. Lógico, empezó a recaudar dinero, que fue una de las acciones importantes, no solamente en Alemania, sino en diferentes estados, ¿no? En diferentes zonas, en diferentes ciudades, ¿no? Empezó a recaudar dinero. Pero ¿cuál debe haber sido el motivo para recaudar dinero? Recuerden que la Iglesia Católica necesitaba recaudar adeptos, necesitaba pagar a aquellos artistas del Renacimiento que hicieron pinturas en las cúpulas de la iglesia, aquellos que hicieron cambio,
Y había un plan de mandar a construir una basílica, ¿no? Eh, lo más grande posible, que no tenga comparación a la iglesia de Santa Sofía en el estado de Bizancio, en Constantinopla, que no tenga nada de comparación con esa basílica. El querer ambicionar, el querer pues superar a la iglesia de Santa Sofía, que es una de las primeras basílicas inmensas, ¿no? Va a conllevar a la iglesia católica a buscar esa ambición. El único medio, recaudar dinero. Y no tuvieron mejor opción que la venta del perdón. Por lo tanto, ante esas acciones surgen los protestantes. Estos tres e importantes protestantes, cada uno plantea su reforma protestante, el luterianismo, el calvinismo y el anglicanismo, ¿no? En la clase pasada veníamos hablando de cada uno, ¿no? Cómo influye muchísimo esa fecha en el cual se dice hasta aquí duraste, hasta aquí nomás duraste, que empieza a realizar Martín Lutero con su expresión y protesta de sus 95 tesis en Wittenberg, ¿no? Un importante hecho que marca el inicio de la reforma protestante. ¿No? Es necesario también entender cuándo se da el inicio. Recuerden ustedes que el Papa León X, o León X en este caso, ordenó predicar nuevas indulgencias. Y esto con el fin, ahora sí ya sabemos, que querían construir una iglesia nueva, una basílica, que es la construcción de San Pedro del Vaticano. Se logra, empieza a construir la iglesia católica, ¿no? Y hoy en día, pues, sobre esos cimientos, ¿no? Se celebran, pues, los cambios de papa, ¿no? Y también se celebran misas, ¿no? Por Navidad, por diferentes hechos. Es inmenso, es toda una obra majestuosa de la edad moderna, renace con características renacentistas, importante, ¿no? Para el año 1515, en el cual el Papa León X deja un gran legado para la iglesia, pero ¿a costa de quién? A la costa de la venta de las indulgencias. Por lo tanto, ¿recuerdan ustedes que yo les había hablado del alto clero y del bajo clero? Los que estaban en el bajo clero, que eran los que vivían en el monasterio, los monjes, y estaba el monje alemán Martín Lutero, protestó contra la publicación en el año 1517. Plasma su tesis, ¿no? En contra de la doctrina de la iglesia. Y esto va a ser apoyado por los nobles. Ojo, miren, ¿no? Los nobles. Y recuerden ustedes que está el rey y están los nobles. Y después la burguesía. Ojo, miren, ¿no? Fue apoyado por los nobles. Y ya que todo tiene un trasfondo, hey, yo te apoyo, pero tú me brindas algo, ¿no? ¿Y cuál es el deseo? Uno de esos deseos de los nobles era hacerse con las tierras de la iglesia y reforzar su autoridad, imagínense. Entonces los nobles también, pues, vieron la mejor situación de apoyar las ideas que propone Martín Lutero. Vamos a apoyarlo. Me dejo entender. Eso quiere decir que, miren, cuánto territorio, cuántas extensiones de tierra la Iglesia Católica tenía. Y los nobles ambicionaban eso. Entonces, una situación conllevó a la otra. Así como una situación conllevó a la otra, vemos la imagen, ¿no? Del inicio de la construcción de la Basílica de San Pedro, ¿no? Hoy en día, pues, se ha remodelado, se ha cambiado, hay toda una construcción constitucional. Y acá vemos cómo luce hoy en día la Basílica de San Pedro. Ahí la tienen ustedes, queridos estudiantes, la Basílica de San Pedro, ¿no? Lo que nos faltaba, pues, en la clase pasada, tratar y ver, ¿no? Que mencionábamos nomás la Basílica de San Pedro, por eso que ponéis. Ahí la tienen, ¿no? Y por una de estas ventanas, una de estas, es donde sale el Papa y realiza la misa o inclusive se recibe el nuevo Papa. Bien, vamos a ver ya. Sí, pues, vamos a ver cómo se plantea el luterismo, ¿no? Propio de Martín Lutero, y él pues propone, ¿no? Uno, la justificación de la fe, por la fe. Y eso es cierto, las personas se salvan por su fe, no por sus buenas obras. Es cierto, parte de el sacerdocio universal, ¿no? Los creyentes deben interpretar por sí mismos los textos sagrados. No depende de la interpretación de la iglesia. Un poco fuerte la expresión de Martín Lutero, ¿no?
pero si bien es cierto, uno tiene que aprender a leer la Biblia y interpretar su mensaje, su palabra, ¿no? Otro punto que plantea Martín Lutero es la negación del dogma católico. La única fuente de verdad son los textos sagrados. No, no para mi tiempo, la única fuente de verdad es la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Hoy en día comprendemos que es así, ¿no? Y empezó a exigir ciertos sacramentos, ¿no? Menos el bautismo y la comunión. En el desarrollo de eso, Martín Lutero plasma sus 95 tesis, exigiendo pues que la Iglesia empiece a realizar toda una reforma de sus acciones. Hasta la llegada también en Suiza, ¿no? Las ideas de Juan Calvino, ¿no? O Calvino, con su reforma protestante, el calvinismo, ¿no? Y este es un poquito más radical, ¿no? Un poquito más drástico, por así decirlo. El hombre posee la autonomía para su propia salvación, exacto. El éxito es a causa de la gracia divina y del trabajo del hombre. La salvación y el destino es decidida por Dios con anterioridad, ¿no? Bien marcado, ¿no? Su reforma protestante, de los mismos puritanos, en este caso, que realizan en contra de la Iglesia Católica de sus costumbres. Después vamos a tener la religión anglicana, un poco también, pues, jalar de los pelos en el sentido de que Enrique VIII pide, pues, el divorcio, ¿no? Porque se había enamorado de una concubina, ¿no? Y su deseo de tener hijos, que para hoy en día, pues, pedir un divorcio, o sea, vamos a verlo algo mal, ¿no? Pero para la época, él al no tener una respuesta, se para del Estado de la Iglesia y se programa jefe supremo de la Iglesia. Pero todo el mundo, pero, ¿de qué iglesia? Y Juan Calvino dice, oye, pero no, la iglesia. Y vamos a edificar una nueva iglesia, la iglesia anglicana. Ah, muy bien, entonces vamos a cimentar esto. La valoración de la Biblia como fuente de fe, ah, muy bien. Defensa del derecho del matrimonio, sacerdotes y obispos. Y el anglicanismo mantiene, en este caso, mantiene algunos regímenes o dogmas cristianos o católicos en este caso. Y un templo protestante en que se influenció el rito católico, ¿no? Va a cambiar pues la misa, la forma de cómo impartir la misa, ¿no? Como dice el anglicanismo, no hay jerarquía eclesiásticas, los templos humildes, ¿no? Y sobre todo es que no hay imágenes en los templos, en los cultos donde se va a realizar la misa, ¿no? Y todo eso va a ir cambiando. La clase pasada también hablábamos acerca de cómo se presenta, ¿no? Cada una de estas reformas protestantes. Martín Lutero por la parte de Alemania, ¿no? Juan Calvino haciendo sus ondas como tal en torno a Suiza, ¿no? Y Enrique VIII lo mismo pues en Londres, de ahí en adelante. Cada uno fue eh, marcando su zona de expansión, haciendo la difusión de vida de su protesta y de su reforma en este caso. Ahí tenemos, señores, una clara imagen que al regreso vamos a continuar tratando. La iglesia empieza a analizar, tiene su objetivo, quiere terminar la iglesia, la basílica, ¿qué necesita? Va a realizar diferentes acciones, ¿no? Y entre ellos va a despertar una acción que es la Santa Inquisición fuertísima, ¿no? Entonces la iglesia va a plantear, ante toda esta situación de pelea, se va a citar el Concilio de Trento, ¿no? El Concilio de Trento va a ser un concilio que va a poner fin a esta pelea, por así decirlo, o esta disputa de ideologías entre los protestantes y la Iglesia Católica. Al regreso, vamos a continuar con nuestra clase.